inteligencia artificial es por lo demás plástica, no es autónoma. Muchas veces el notario puede parecer inaccesible. ¿Cuáles son esos errores más comunes que tú ves allá afuera que la gente comete de forma constante? Probablemente sea menos deseable acabar en un juzgado. Si es constante, se vuelve realidad. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. ¿Tú cómo estás? Bien, muy bien. Muy contento de que estés aquí. Platicar un poco de tu experiencia y que la audiencia entienda cómo una persona puede llegar a ser notario, cómo es que un abogado puede encontrar ese camino, que obviamente es un camino muy difícil, pero al final tú estás aquí y eso es muy importante que puedas compartirlo con la gente. Así que vamos a comenzar con lo más básico. Perfecto. Cuéntame, ¿por qué abogado? ¿En qué momento surgió esa necesidad tuya de ser abogado? Fíjate que yo creo que muchos de nosotros desde chiquitos somos influenciados por esa gente que legitimamos como jerarquía. Sí. Nuestros papás, nuestros tíos, amigos, gente que definitivamente tiene alguna influencia sobre nosotros. Y tal vez a ti te haya pasado lo que nos pasa a muchos abogados, ¿no? Que desde chiquitos tenemos cierta tendencia a la discusión, a la defensa de los argumentos, al promover el diálogo o inclusive hasta el debate, ¿no? Que el debate se vuelva parte vital de tu vida. Y entonces desde chiquito dicen, no, es que tú vas a ser abogado porque te la pasas discutiendo, ¿no? Y algo así de sencillo, Sí, pues te empieza a generar una idea de ti mismo, un autoconcepto. sí. Y dices, pues sí, fíjate que sí le entiendo este tema del debate, sí le entiendo el tema de la discusión, tengo facilidad verbal, así como hay personas que tienen facilidades matemáticas, pues yo estoy negado para la matemática, pero yo diría que verbalmente, pues me va bien, me siento solvente para estar hablando, ¿no? Y después de eso viene el empezar a descubrir ya como tal conceptos abstractos, pero que definitivamente empiezan a nacer de manera natural, como es el concepto de la justicia, ¿no? Pues todos en algún momento de la vida alguien nos quitó la pelota o nos sustrajo algún elemento de nuestro patrimonio, en pocas palabras nos robaron, y sentiste ese sentimiento de vulnerabilidad Sí, y sí. de que alguien se pasó de la raya, ¿no? Y te das cuenta que el derecho, precisamente, pues es un instrumento de reglas que llevan a que la sociedad se porte bien para que funcione. Yo creo que otro punto que quizá me haya definido como abogado y que también lo veo que coincide con otras personas que son abogados, es el tema de la predecibilidad. Mientras la vida sea predecible, puedes sentir cierta seguridad, sabes qué es lo que va a pasar. Y entonces entramos en el mundo ideal del derecho de si es A, debe haber una consecuencia B. Y entonces, en la medida en la que yo voy entendiendo que estas reglas van a protegerme en lo que yo estoy buscando, instintivamente te estás formando como abogado. Yo creo que todos tenemos algo de abogados. El chiste es que tengas la necesidad y la curiosidad de decir, no quiero solo defender o no solo quiero tutelar mis propios derechos, sino me parece que por mis habilidades y cualidades le puedo ser útil a otra persona con la estabilidad que tengo yo. Y entonces pues resulta que algún día acabas siendo abogado y la pasas muy bien. ¿Y qué hubiera sido si no te hubieras dedicado al derecho? Fíjate que cuando yo entré a la universidad tenía toda la intención de estudiar derecho por la tarde y psicología por la mañana. Okay. Pero por circunstancias de la vida y de mi familia, pues no había dinero y había que pues, tener algunos pesos para comprar material para la carrera, para tener diversión, para poderla pasar bien, lo que tú quieras. Sí. Y pues muy temprano, desde segundo semestre, tuve que entrar a trabajar. Y tuve un poquito por la necesidad, pero hoy lo veo a la distancia y digo, benditas circunstancias, que desde pequeño me fueron orillando a buscar un trabajo Sí. y que ese trabajo, curiosamente, resultó pues apasionante para mí. Yo entré a trabajar desde segundo semestre a una notaría. Ok. Y de ahí para acá, nunca me moví. De pronto tuve ciertas curiosidades por otras ramas del derecho, Sí. que hasta la fecha me siguen llamando la atención. Pero no las tomé porque la notaría me capturó. Yo iba nada más a percibir un ingreso.
a tener algún dinero para poder salir adelante, ¿no? Desde el simple hecho de irte y comprar una camisa, unos zapatos y un traje para que te veas presentable en la oficina, Sí. hasta otras aspiraciones económicas. Bueno, pues ni modo, me tocó estar desde el segundo semestre y llegaron a notaría y dije, bueno, pues vamos a trabajar aquí un ratito. Y me acuerdo que en alguna comida familiar había ahí varias personas y entre esos había un abogado, ¿no? Y me decía, oye, que ya vas a entrar a trabajar. Y le digo, sí, a una notaría para empezar por algo fácil. Y me dice, ¿estás seguro que es algo fácil la notaría? Me dice, pues me da la impresión de que sí. Hoy me doy cuenta de su suspicacia e inclusive hasta sarcasmo en aquel entonces, porque pensaba que era un medio muy sencillo, muy asimilable, muy doméstico, vamos a llamarlo. Sí. Y no, conforme fui metiendo, pues me di cuenta que había para explorar muchísimo. Es más, hoy tengo la fortuna de ser notario y darme cuenta de que el aprendizaje, así como siempre nos dicen los profesores, no, el aprendizaje de verdad empieza cuando salen de la carrera. Pues sí, sí me parece que es cierto, pero yo actualmente si me preguntan, ¿cuándo estás aprendiendo o desde cuándo o en qué etapa has aprendido más? Yo podría decir que a partir de que me hice notario. Porque antes, pues el aprendizaje era absolutamente técnico, abstracto, sobre la ley, sobre criterios, sobre doctrina, pero pues te estás leyendo un cuento. Sí. Ahora el caso es que todo eso que leíste y todo eso que te aprendiste, lo entiendas para implementar soluciones a favor de la gente que está buscando tu servicio. Claro. Entonces, si tú vas a mi oficina, en mi computadora vas a ver que siempre hay 6 o 7 pestañas abiertas con distintas leyes, principalmente la ley del notariado. Oye, pero eres notario, te la tendrás que saber de memoria. Pues aparentemente sí, pero cada vez que vas a firmar algo y que va a circular y que va a respaldar o tutelar algún derecho, Claro. pues no puedes tener esa confianza de me lo sé de memoria y se acabó. Entonces yo te puedo decir que diario estoy repasando diversas leyes y entre esas la del notariado. ¿Por qué? Porque sigo aprendiendo y sigo descubriendo cómo desde distintas lecturas el supuesto jurídico puede interpretarse de varias maneras. Entonces, pues ese camino es infinito. Sí. En tanto el comportamiento humano sea infinito, la ley y su aplicación a la conducta, al caso concreto, va a ser infinito. Y eso me parece apasionante, ¿no? Mucha gente piensa, no, pues te aprendes todas las leyes y ya eres abogado. Ojalá. Sí. No, no, no. Es muchísimo más complejo, ¿no? Porque no es aprendérselas, inclusive yo diría que podría ser ocioso aprendérselas. Es mejor entenderlas, comprenderlas. E ir uniendo los puntos. E ir viendo de qué manera le voy a dar solución a distintos casos. Hay veces que tú ves como un dispositivo normativo tiene diversas aplicaciones dependiendo del sujeto y de la conducta que está actualizando. Claro. Oye, y en ese camino que empezaste hace ya algunos años, pues obviamente tuviste que desarrollar una disciplina para mantenerte en constante educación, ¿no? Pero ser notario es algo extremadamente difícil, lo estábamos hablando fuera de cámaras. Eh, Cuando te diste cuenta de esa dificultad a la distancia, ¿no? Seguramente lo viste hace 10, 15 años de, va a estar difícil porque ahora ya sé que hay muchas personas que se postulan, que es muy difícil llegar a ser notario, que las posibilidades no solamente dependen de ti, sino de muchas otras circunstancias. ¿Cuándo fue? No sé si tendrás esa memoria de que dijiste, a mí no me importa, yo voy a ir por todo, yo le voy a meter todas las ganas, voy a hacer de esta disciplina algo constante diario para que yo logre ser notario en X tiempo. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue ese momento? Fíjate que tiene un antecedente especial. Desde que entré a notaría y me gustó, pues, yo decía, voy a ser notario, ¿no? Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacer los esfuerzos necesarios como tú bien lo Exacto. subrayas, ¿no? Y yo te podría decir que mi punto de partida, y hablando de manera muy íntima, antes de ese punto de partida que ahorita te platico, decía, sí quiero ser notario, pero ahí voy viendo después. Y yo pateaba el inicio del reto, diciendo, después, me tengo que acabar de formar como abogado. Todos estos pretextos que muchas veces nosotros nos ponemos en nuestro propio desarrollo, Sí. pues los tuve, evidentemente los tuve. Y como tú bien lo dices, entendía muy bien el tamaño del reto, lo complejo y lo que implicaba, ¿no? Como cualquier universitario, pues me gustaba el relajo, como cualquier joven, pues sales con tu pareja,
te gusta salir con los amigos, te gusta irte de fiesta, te gusta desvelarte, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso me parece absolutamente natural, pero en algún momento se tiene que desplazar y tiene que ser sustituido por una disciplina. Y yo creo que definitivamente no me la creía todavía. Y decía, yo creo que sí puedo, pero todavía no. Y ese todavía no es, no te la estás creyendo. En algún momento de mi vida pasa que subo muchísimo de peso, muchísimo de peso. Entro en un tema personal difícil y me di yo una propa zarandeada y dije, tengo que empezar a hacer algo por mí, empezando desde mi cuerpo, ¿no? Y yo desde chiquito, cuando me ponían a correr en la escuela, decían, pues yo no soy caballo, ¿no? ¿Por qué me ponen a correr? Y me parecía aburridísimo y me parecía ocioso. Me parecía más divertido estar pateando un balón o jugando básquet o lo que tú quieras. Pues bueno, lo que haría cualquier persona es, pues me voy a poner a hacer ejercicio. Pues tuve oportunidad de entrar a un gimnasio y me acuerdo que me subí a la banda. Y dije, pues a ver cuánto aguanto en la banda. Más o menos caminando, trotando, ¿no? Ni siquiera te voy a platicar a qué velocidad iba porque te vas a morir de risa. Pero yo en ese entonces, con todo ese sobrepeso, juraba que iba corriendo. Y me eché una muy buena cantidad de tiempo. Una cantidad por arriba de lo que yo esperaba. Dije, qué bien, sí pude. Y al día siguiente regresé por un minutito más. Y al otro día, otro minutito más. Y para hacerte el cuento largo, un día estaba yo sumamente emocionado porque me había inscrito en mi primera carrera de 5 kilómetros. Yo te puedo decir que esta carrera de 5 kilómetros es muchísimo más significativa que otras metas que he cumplido en la vida que parecerían ser más robustas. Porque esa meta de correr 5 kilómetros me cambió por completo el chip. Y dije, de venir de una obesidad considerable, disciplinándome, haciendo las cosas bien y haciendo un esfuerzo real, comprometido, pues pude bajar unos kilos y correr mi primera carrera de 5 kilómetros. ¡Wow! Pues vámonos a la de 10 y después la de 15 y el medio maratón y el caso que acabé haciendo varios maratones. Y eso en un transcurso de tiempo considerable. No fue algo que pasara de enero a febrero, sino pasó de un año a otro, a otro, a otro. O sea, fue paulatino, fue pues continuado y comprometido. Y entonces, cuando yo logro hacer mi primer maratón y me acuerdo de esta primera carrera de 5 kilómetros, digo, fue una construcción de veras de pequeños objetivos que en su momento pueden ser muy retadores, pero ya que lo superas dices, quizá me puse la vara muy bajita, vamos a ponerla más alta. Entonces, toda esta historia que te estoy contando es para decir, pues sí puedo, y si pude con esto, pues también puedo hacerme notario y puedo comprometerme con el estudio como es. Y tal cual como empecé a hacer mis carreras, tal cual empecé a estudiar. No puedes un día llegar y decir, voy a estudiar 4 horas seguidas, porque te vuelves loco, te aburres, te duermes, te pones a checar otras cosas. No lo vas a lograr, o al menos yo no lo hubiera logrado. Pero sí dije, me voy a sentar a estudiar 20 minutitos, 30 minutitos, pero con reloj en mano, de manera seria, haciendo tus apuntes, haciendo tus reflexiones, y que esos 20 o 30 minutos sean verdaderamente nutritivos, no que nos estemos haciendo patos. Y pues salió bien. Empecé en su momento a dar clase, cuando tomé esa decisión de ponerme a estudiar, se vio motivado también porque empecé a dar clases y dije, tengo buenas herramientas para transmitir aprendizaje, para transmitir conocimiento a un grupo de estudiantes universitarios. Entonces, estudiaba para dar clases, pero ese estudio para dar clases era sumar eslabones en toda esa cadena que tenía que formar yo para presentarme un examen de aspirante, aprobarlo en su momento y después de oposición. Entonces, pues sí, vamos a ser francos. Al principio a todo el mundo le decía que iba a ser notario, pero yo no me la creía y no hacía lo necesario. Y fue este tema personal que me movió, que me hizo ver que tenía posibilidades de construir grandes retos a través de pequeños objetivos. Dije, ya le entendí. O sea, hay gente que es súper dotada, brillante y hace cosas de un día para otro y que bueno, yo no, yo estoy dentro de la media. Y entonces como de la media, pues tengo que hacer lo que usualmente haría cualquier persona para llegar a un objetivo que es ese esfuerzo disciplinado, continuado, comprometido, serio, ¿no? Me parece ese tipo de historias
como tú bien dices, reflejan el carácter de una persona y esa necesidad de probarse a sí mismo de que puede hacer las cosas, ¿no? Y me encanta esa analogía, ¿no? que estás poniendo de, por un lado, me di cuenta de que pues, yo podía bajar de peso, podía hacer de mi cuerpo lo que yo quería, sentirme bien, y eso me dio la pauta como para ver cómo puedo yo lograr esa meta de ser notario. Ahora, hace 5 años aproximadamente, aprobaste tu examen y ya llevas 4 en esta práctica. ¿Cómo es? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es ser notario en este México actual? Fíjate que confirmo que tomé la mejor decisión profesional de mi vida al decidir, uno, hacerme abogado y dos, hacerme notario. Me hace sentir extremadamente vivo, conectado conmigo. A veces yo diría tan conectado que el estrés puede ser desgastante, pero pues ese es el reto que yo compré. ¿Qué es lo que pasa? Y procuro mucho sensibilizar a la gente que colabora conmigo. Cuando va alguien a una notaría, Luis, vamos a pensar en el caso de una compraventa de un inmueble. Sí. Hay que revisar las estadísticas que existen a nivel nacional de cuántas personas adquieren un inmueble. No solo eso, cuántos inmuebles adquieren las personas durante su vida. Vemos que el espectro sí resulta ser un tanto desequilibrado, pero tú deja eso. Una vez que una persona compra un inmueble, es muy probable que sea el único inmueble que va a comprar en su vida. Cuando esa persona está llegando a la notaría porque va a firmar una compraventa de su casa, Sí. es porque atrás hubo pues, todo lo que hacemos los humanos para llegar a un objetivo, lo que has hecho tú, lo que he hecho yo, lo que ha hecho cualquiera. Sacrificar familia, sacrificar cuestiones personales, meterse en un trabajo, hacer ese trabajo diario, hacerlo de manera por demás aceptable para que un prestatario lo disfrute en la calidad que tú estás pretendiendo. En fin, acabas teniendo en tus manos generar el documento que garantice la solidez y seguridad del esfuerzo de vida de las personas. Claro. Hay personas que 30 años trabajaron para conseguir el dinero necesario, a veces para el enganche, a veces para comprarla de contado. Pero esa persona que lo está comprando de contado o que lo está comprando a través de un crédito hipotecario, es una persona que te está diciendo, todo mi esfuerzo de vida lo estoy poniendo en este inmueble para que ahí viva mi familia, tengan seguridad, tengan techo, tengan contención. Y tú, notario, eres el encargado de que esto salga perfecto. Entonces, este pequeño ejemplo se multiplica por la diversidad de actos que vemos en la oficina. Claro. Y debes estar consciente de algo. La gente está depositando lo más valioso que tiene dentro de su patrimonio. Y al ser de lo más valioso que tiene en su patrimonio, casi siempre va a ser de lo más valioso que tiene en su vida personal. Podrá irte de la patada en un día de trabajo o en una relación personal, te puede ir muy mal o lo que tú quieras. Pero al final del día está tu casa. Donde entras es tu lugar seguro, es tu lugar de contención. Ahí está tu estancia, tu cama, tus cosas, tu espacio. Yo no puedo tener margen de error, Luis. Eso es apasionante y a la vez es muy demandante. Entonces, el hecho de ser notario, ¿cómo ha sido de 5 años para acá? Si antes vivía bajo estrés, ahora el estrés ha subido, Sí. ha subido. Y aparte, vamos a ser muy francos, si bien es cierto que es desgastante ese estrés, también te da mucha vitalidad. Sí, es Te energía da mucho también, punch. ¿no? Sí. Puedo decir que los fines de semana los descanso y los descanso en serio, porque toda la semana estuve metido una tras otra escritura, revisando de pe a pa. Porque una vez que yo reviso la escritura y la firmo, la escritura está destinada a circular. Y yo no puedo ir de persona en persona que tiene mi escritura justificando si está bien o está mal. La escritura tiene que hablar por sí sola. La escritura tiene que estar de tal manera perfecta que nadie dude qué fue lo que quisieron decir las partes. Sí. Entonces, así ha sido mi vida de 5 años para acá. Más estresante, pero a la vez más apasionante. Oye, y mencionaste algo que pues es algo natural del ser humano, los errores, ¿no? Y seguramente tú
te enfrentas a errores de personas que, pues por desconocimiento, por ignorancia, celebran actos, llegan contigo ya en una situación extrema de apresuramiento, de urgencia. ¿Cuáles son esos errores más comunes que tú ves allá afuera que la gente comete de forma constante? Empezaría por abordar un punto que el notariado tiene que hacer su parte y a su vez la gente la suya. Pero bueno, es un compromiso bilateral. Muchas veces el notario puede parecer inaccesible porque tal vez está dentro de una casa con ciertas circunstancias, con una caseta de vigilancia, etcétera, ¿no? Y entonces dices, híjole, llegar hasta la persona que me va a prestar el servicio, pues tal vez necesito que alguien me recomiende o tal vez necesito que alguien me dé el contacto. No, todavía no existe esta apreciación pública de que la notaría está abierta para la ciudadanía completa. Entonces, el primer error que yo diría es no acercarse al notario, resolverlo por sus propios medios o delegarle esa solución a un abogado que pues, tal vez puede ser muy bueno, pero igual no. Y no hay ninguna certificación, no hay ningún aval de que esa abogada, abogado sean buenos y te estén asesorando bien. En cambio, el notario tienes una ventaja gigantesca. Tiene una certificación, tiene una patente que se le entrega el gobierno de la Ciudad de México a través de un examen donde el que resultó ser el mejor calificado, es el que va a tener la patente. Entonces, todos esos filtros, todos esos tamices ayudan a que el notario invariablemente sea un perito en derecho privado y también lo va a hacer en derecho público, pero bueno, principalmente en derecho privado. Que sepas de tal manera que si tú recurres a un notario, vas a tener una asesoría puntual, oportuna, precisa. Ese es el primero. No acercarse al notario por temor, por timidez, por inseguridad. Esa es la primera. ¿Cuáles son errores muy comunes? Y que a veces da mucho coraje que si se hubieran acercado a un notario, no hubiera pasado nada, todo hubiera salido bien, Sí. y por no hacerlo, resulta en un caos. Te platico un caso muy sencillo que tuve que tratar hace poquito, en el mes de abril. Una señora, con muy buena fe, firma un contrato privado de compraventa comprándole a una señora que tenía la posesión del inmueble. Pues la buena fe fue lo que reinó ahí, ¿no? Y la credulidad también. Había un abogado de por medio que el abogado le dijo a la señora, sí, no se preocupe, todo está bien. Cuando nos llevan la operación de la notaría para que formalicemos ese contrato privado de compraventa, nos damos cuenta que la persona que le vendió no es la dueña del inmueble, es una probable heredera. Es decir, el inmueble estaba a nombre de la mamá. La mamá casada por sociedad conyugal. La mamá sin testamento, una sucesión intestamentaria. Y el problema es que dices, bueno, va a acabar siendo heredera. Hagamos los trámites sucesorios necesarios para que pueda firmar la escritura de compraventa. Y sí, esa sería la solución deseable, si no es porque hay un hermano que cometió ilícitos y que está prófugo de la justicia. Entonces, en tanto no exista el hermano que venga a comparecer ante mí para aceptar la herencia que le corresponde por ser hijo, estamos contra la pared. Te vendió una persona que no te podía vender. Si eventualmente se iba a convertir en heredera, faltaba el otro 50%, que era el hermano. El hermano anda fugado. A su vez, el hermano casado también por sociedad conyugal. Y la esposa fallecida. A su vez, la titular registrada, la dueña del inmueble, la autora de la sucesión, también casada por sociedad conyugal, adquiere el inmueble bajo ese régimen y le corresponde al cónyuge el 50%. Mismo cónyuge que ya se murió, y su 50% se tiene que ir por su sucesión también intestamentaria, que son los dos hijos que te estoy platicando y un tercer hijo que tuvo mucho antes de haberse casado con esta persona, cuyo hijo también está difícil de conseguir. Entonces, tenemos una serie de sujetos que no sabemos dónde están, que no van a poder llevar el asunto ante la notaría, porque forzosamente tienen que estar todos los legitimados, y que en caso de llevarlo ante juez, el juez lo que va a acabar haciendo es, reconociéndolos como herederos, va a haber una aceptación
tácita, porque los van a convocar a que acepten, y el Código de Procedimientos Civiles y el Código Civil dice, si no comparecen, se tiene por aceptado. Está bueno. ¿Y quién va a vender? No está esta persona. Aceptó la herencia. Eventualmente el juez va a titular y va a adjudicar a favor de esas personas que no comparecieron el inmueble. Pero no los tenemos aquí para que vendan. Entonces, esta persona que pagó un precio considerable, bueno, yo pienso que cualquier precio siempre es considerable. Claro. Independientemente del contexto económico en el que estemos, cuando estamos comprando algo, nos está costando. Entonces, parte de su esfuerzo de vida lo documentó en un contrato privado, asesorado por un abogado, pues vamos a pensar que poco preparado, porque si no, en el peor de los casos, dolosamente fraudulento, y esta persona, pues se le llenaron los ojos de lágrimas al decirle, estamos en un, bueno, no estamos, está usted en un problema de esta naturaleza, y yo al menos desde el punto de vista notarial no le podría haber ayudado. Si usted hubiera venido conmigo antes de firmar ese contrato privado, hubiéramos dicho, a ver, ¿quiénes son los que participan en este asunto? Y decirle, no se gaste su dinero. Bueno, no lo malinvierta, porque esto no tiene una solución fácil y cercana probable. Y sobre eso tomar la decisión. Y todos esos días que durmió mal, que trabajó horas extras, que sacrificó, que no estuvo con la familia, toda esa historia de vida que todos tenemos se ve encapsulada en un problema que si se hubiera acercado a un notario sería un día de campo. Tal vez no hubiera comprado ese inmueble, tal vez hubiera comprado el de junto o el de la cuadra que sigue, o ese dinero lo hubiera invertido, no sabemos. Claro. Pero le hubiéramos evitado un problema. Sí. Así de sencillo. Entonces, por eso creo que acercarse con un notario, siempre, tratándose de cuestiones patrimoniales, de derecho privado, familiares, siempre va a ser oportuno. El notario, por obligación social y gremial, debemos de prestar el servicio a la persona y hasta entonces nosotros formalicemos, instrumentemos algo, vamos a cobrar. Entonces, si tú, Luis, vas a mi oficina y me expones un caso, lo platicamos y te asesoro, no va a haber un relojito que diga, fueron 2 horas, de a tanto la hora pasa usted a la caja. No. Vamos a tener una plática amigable donde vamos a ver las circunstancias de tu caso y ver si es viable o no. Y si es viable, entonces ya necesitamos todos estos documentos y ahora sí abramos un expediente y empecemos a invertir en la operación. Pero si la operación no jala, yo no puedo llegar y decirte, oye, no jaló, pero págame mis honorarios como abogado corporativo que sí tiene su tabulador y sobre eso va a devengar. No, hay una prestación de servicio de asesoría gratuita por parte del notario en su propia oficina y también con jornadas itinerantes que hay en distintos puntos de la Ciudad de México, donde la gente va y visita estos centros de atención que tenemos en el Colegio de Notarios, para que ahí 3 o 4 notarios que están en esa guardia te puedan asesorar directamente. Okay. Muchas gracias por la información específica sobre esto, pero este tipo de casos, pues obviamente son recurrentes, ¿no? En una ciudad esta ciudad de 20 y tantos millones, este país muy, muy complejo. Pero me gustaría que me contaras un poco sobre cómo es el gremio notarial, cómo es ese mundo allá dentro de los notarios, porque pues, yo que soy abogado, de repente entiendo la complejidad de ser un notario, entiendo que, como tú bien dices, la responsabilidad que tú tienes es enorme, pero tienes un grupo de personas que están en esa situación similar, ¿no? Traemos un poquito de chisme aquí para que la audiencia diga, mira cómo, fíjate, estoy aprendiendo algo. Es bien interesante la pregunta. Lo que justifica al notariado es la función que le presta a la sociedad. ¿Cuál es esa función? Certidumbre jurídica. Entonces, en tanto eso es lo que nos justifica, generar certidumbre jurídica y ser buenos prestatarios de un servicio, hace que cuando eres notario, automáticamente te sensibilices más y te encuentras, en mi caso, te encuentras con un oasis de colegas. Podríamos decir que estudiamos tanto, nos preparamos tanto, hubo tanta disciplina, tanta búsqueda de la perfección, que podría haber cierta arrogancia entre los propios colegas. Y yo te diría que en mi experiencia, afortunadamente, y lo digo con mucho orgullo, le bajas muchísimo el volumen a yo me lo sé todo para empezar a escuchar diversos tipos de posiciones, de criterios, de puntos de vista, porque
el aceptar las reflexiones y criterios de otros colegas implica en una mejor calidad de servicio al prestatario. Claro. Si yo soy el dueño de la verdad, Luis, sobre esa verdad le voy a prestar un servicio a mis clientes siempre. Y entonces mi diversidad, mi ensanchamiento, mi crecimiento como abogado, pues se va a quedar a la historia que yo me conté. Lo que yo me aprendí para el examen, ya aprobé, y como lo aprobé, pues soy el bueno. Y nadie me puede decir que estoy mal. Tengo diversos chats con colegas. Hay chats institucionales, algunos unidireccionales, donde solo se emiten comunicados. Pero, por ejemplo, hay un chat donde estamos casi todos los notarios de la Ciudad de México. Y de verdad ves cómo personas que llevan caminando en esto 30, 40, 50 años tienen la humildad de decir, tengo este caso y tengo estas alternativas. Estoy pensando en esto, pero me gustaría saber su opinión. ¡Wow! Esa persona está pidiendo una opinión, no por inseguridad, no por falta de conocimiento, sino por perfeccionar la mejor solución o instrumentar la mejor solución a favor del ciudadano. Claro. Entonces, el hecho de estar buscando siempre rebotar, comentar ideas, ¿qué es lo que hace? El que duda no se equivoca. Y si no te equivocas, ¿quién es el beneficiado? El prestatario. Entonces, yo te diría, cuando estás luchando, cuando estás estudiando para hacerte notario, ves a los notarios como gente inaccesible hablando del punto de vista de ayúdame, ¿no? ¿Por qué? Porque es con tus propias herramientas, con tus propios medios. Y ves un notariado muy solemne. Lo ves desde afuera y dices, es como muy sacramental todo, ¿no? Sí. Y después cuando estás adentro, te das cuenta que es un grupo, en su gran mayoría, de buenos amigos. Y los que no son amigos, de un trato excelente, por demás amable. No me ha tocado, pero rara vez pasa que un colega se exprese mal de otro colega. O sea, tuvo que haber existido de veras una falta grave para que eso pase. ¿Por qué? Pues porque vamos todos juntos. Y entonces procuramos portarnos bien todos para que esa imagen gremial permee hacia afuera. Si uno se porta mal, nos amoló a todos los demás. Entonces, yo te puedo decir que es un grupo muy sólido de personas que están buscando en el día a día satisfacer las pretensiones del cliente, del solicitante del servicio notarial, pero el ambiente ya hacia adentro del colegio te diré que es muy, muy, muy relajado, muy fraternal inclusive, todo siempre abonando a que la institución sea lo mejor posible y lo más eficiente a favor de la ciudadanía. Si nosotros no somos eficientes a favor de la ciudadanía, no instrumentamos las cosas de manera correcta, fallamos a nuestra vocación, le estamos fallando a la ciudadanía, que es la que nos legitima en lo que estamos haciendo. Qué bien escuchar eso, que tienes esa red, ¿no? Y que de alguna forma pues tienen esas ganas de ayudarse unos con otros. Ahora, ¿cómo está cambiando el papel del notario con toda esta revolución de inteligencia artificial, de la digitalización de documentos? Cuéntame un poco, ¿qué está pasando allá adentro? Fíjate, es bien interesante. La inteligencia artificial es por demás plástica. La inteligencia artificial no puedes encasillarla en un tema o en un propósito en particular. En realidad, en tantos sepamos promptear, podemos volver ilimitada a la inteligencia artificial. Somos responsables de las respuestas que nos da la propia inteligencia artificial. No es autónoma. Tú le generas códigos lógicos y sobre esa lógica te va a dar una respuesta. ¿Qué va a pasar o qué está pasando con la función notarial? Está siendo de muchísima ayuda. ¿Por qué? Temas que tenemos que fiscalizar y que ser muy, 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 muy delicados, muy serios. Temas de control de lavado de dinero. Pues hoy por hoy la ley de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la famosa ley antilavado, nos obliga a los notarios a checar un montón de requisitos y a formar expedientes de los clientes. Pero la inteligencia artificial está cumpliendo funciones muy positivas porque nos ayuda, por ejemplo, a encontrar si la persona que está compareciendo a nosotros está en alguna lista negra. Y entonces, si está en una lista negra,
que son listas negras que a su vez están promovidas por un grupo de acción financiera, por el GAFI, que lo que hacen es decir, ojo con esta persona porque en tal país ya se le sancionó o se le está persiguiendo por lavado de dinero. Nosotros estamos obligados a identificar esas posibles operaciones y entonces a los sujetos también. Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace? En la medida en que tú vayas programando o prompteando a la inteligencia artificial, te va a ayudar a hacer mucho más amplia y precisa tu búsqueda de tantas cosas. Viene después la revisión de documentos. Oye, Luis va a otorgar esta compraventa y necesito toda esta documentación. Te subo este archivo y por favor dime si es totalmente legible, si tiene estas características, si se vincula o no se vincula con estos y tales artículos de la propia ley de prevención. Y te va a sacar un resultado. Eso, en trabajo de una persona, tal vez podrá tardarse un par de horas. Con inteligencia artificial lo puedes reducir a 20, 30 minutos, más por el tema de estar generando las preguntas correctas y el esquema o el encuadre correcto para, bajo esta deducción lógica de los prompts, te dé una respuesta. Otro caso, por ponerte un ejemplo práctico. La ley del notariado te dice, hay ciertos actos que no pueden constar en protocolización ni en ratificación, tienen que constar forzosamente en compraventa, tienen compraventa en escritura pública. Un caso es la hipoteca. La hipoteca forzosamente tiene que constar en escritura pública. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente estas grandes operaciones de financiamiento con corporativos y con despachos muy robustos, metidos, que en distintas partes del mundo están involucrados y que los ponen casi siempre en idioma inglés y eventualmente el del país que es español. Y te dice, necesito ratificar, por decirte, esta prenda sin transmisión de posesión. Pues tiene que constar en escritura pública. No. Pero resulta que dentro de la creatividad del despacho que tal vez está en Inglaterra, dice, no, bueno, y métele ahí la obligación de en 2 meses constituir una hipoteca sobre tal inmueble. Ah, bueno, si meten como obligación constituir una hipoteca de un inmueble en 2 meses, es totalmente legal. Pero después se les ocurre constituir la hipoteca dentro del propio instrumento. Entonces, es un documento privado que en su volumen tal vez sean 200 páginas, más sus anexos que son cuestiones técnicas que muchas veces se nos escapa entender. Y dices, me voy a tener que echar todo el documento, lo voy a tener que revisar todo, para ver que no se esté yendo algo que debería constar en escritura pública. Pero ese documento lo subes a la inteligencia artificial, le subes al archivo y le dices, quiero que me localices A, B y C. Y puede que ella diga, no hay nada de lo que me pediste. O ¿sabes qué? En la cláusula 15ª del está constituyéndose una hipoteca. Híjole, yo ese documento lo iba a leer tarde o temprano, porque al final del día lo voy a autorizar yo, pero desde el minuto 1 ya le estoy diciendo al cliente, cámbialo. Entonces, en vez de que mi respuesta sea en 3 o 4 días, Claro. es de manera inmediata. Y entonces el cliente lo empieza a rebotar con sus despachos y estamos ganando tiempo. Y en las operaciones que el tiempo es indispensable, que es delicado, ya le vamos ganando. Otros puntos. En contratos también muy complejos, ya los revisaste, ya los viste, fideicomisos, por ejemplo. Fideicomisos donde a su vez intervienen fideicomisos. Con mucha complejidad, con mucho enramado jurídico. Ya lo leíste, ya lo repasaste, estás seguro que estás bien. Dices, ya estoy listo para firmar. Lo subes a la inteligencia artificial y le dices, encuéntrame inconsistencias en el clausulado. Y resulta que lo que tú habías leído muy bien, de repente te dice la inteligencia artificial, en tal cláusula estás refiriendo a la declaración 13ª, que se refiere, por ponerte un ejemplo, al plazo o al domicilio. Y en realidad, plazo y domicilio están en otras estas cláusulas. Ah, caray. Estoy hablando de una cosa muy sencilla. Sí. Pero te encuentra contradicciones, Sí. la inteligencia artificial, y entonces tú ya podrás decidir si lo que faltó fue refinar el lenguaje para que quedara como tiene que ser, o evidentemente hay una contradicción que ante un eventual litigio pues va a acabar en una controversia y a ver cuál de las dos partes acaba teniendo la razón, cuando preventivamente, con un buen análisis del propio notario, a través de sus sentidos, auxiliado por la inteligencia artificial, te hubieras evitado esa contradicción y eventualmente ese litigio, donde las partes lo que querían era llegar a un buen negocio, llegar a un buen objetivo, y que por una contradicción que tú no cuidaste, que se te escapó, acabó en eso. Claro.
Pues qué bien que está siendo muy útil, porque desde este lado de los abogados no notarios, pues obviamente cada vez le empezamos a utilizar más para contratos, para establecer, no sé, las diferentes operaciones que tiene que llevar a cabo un abogado que es responsable de una empresa, para documentar los juicios, saber los estados. O sea, realmente es una herramienta que nos está potencializando, ¿no? Claro. Mi pregunta, y que ya es una de las últimas, va hacia el futuro, ¿no? Eh, Aquí en este podcast estamos tratando de compartir mensajes que los jóvenes abogados, los jóvenes que quieren estudiar derecho, que ya están estudiando derecho, pues entiendan un poco hacia dónde va este mundo legal aquí en México. ¿Cómo ves tú el notario, el notariado, en los siguientes 5 a 10 años? Fíjate, 5 o 10 años lo veo como un plazo relativamente corto, Ok. ¿no? Pero, ¿cómo lo veo? Participando de manera muy intensa y muy activa en la vida jurídica de la ciudad. Y quiero ser un poco más particular en estos temas. Hay un dicho que dice notaría abierta, juzgado cerrado. Entonces, los próximos 5 o 10 años vamos a seguir implementando una reforma judicial. Como bien lo sabemos, existe una curva de aprendizaje por parte de los juzgadores. Tarde o temprano el Poder Judicial con esta reforma tiene que acabar ya 100% asentado y encontrar el propósito para el cual fue generada la reforma, ¿no? ¿Cuál es? Pues el propio ciudadano, su seguridad jurídica. Claro. Entonces, en esos 5 o 10 años, creo que la reforma judicial va a seguir implementándose por un factor simplemente humano y por lo verdaderamente técnico y profundo que puede ser el derecho. Entonces, siguiendo este dicho de notaría abierta, juzgado cerrado, creo que la participación del notario va a ser cada vez más intensa porque más gente va a buscar la asesoría e instrumentación del notario precisamente con el fin de no llegar a los tribunales. Nunca nadie quiere llegar a los tribunales. Claro. Pero en esta etapa que estamos viviendo de implementación y de aprendizaje, probablemente sea menos deseable acabar en un juzgado. Entonces vas a tener a un notario que te va a poder ayudar y te va a poder llevar a la mano. Aparte de que nosotros somos auxiliares del sistema de justicia. Y hay muchas sentencias que se acaban ejecutando a través de una formalización ante notario. Entonces, yo creo que la actividad notarial va a ser más intensa, va a ser más profunda, vamos a abarcar más ámbitos, precisamente procurando la certidumbre jurídica. Y dos, tengo confianza en que, como se han modificado los medios de comunicación, el notariado se va a volver más cercano a la gente. O sea, el propio colegio de notarios, tanto el nacional como el local, están haciendo esfuerzos considerables para acercarse a la gente de la manera más sencilla. Olvidarnos de este notario, vamos a llamarle súper serio y rígido, que está en su oficina y que verlo es casi un milagro. No, 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 no. Esa idea ya, puede existir, puede haber casos aislados, pero la idea del notariado es que de verdad la gente nos sienta cercanos, nos sienta accesibles. Y como los medios de comunicación se han vuelto absolutamente versátiles, nos han vuelto muchísimo más cercanos a todos y entre todos, creo que el notariado poco a poco, y ojalá no sea de poco a poco, ojalá sea a grandes pasos, vaya permeando en la conciencia social y digan, ahí está una persona que me puede ayudar. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes como abogados conocen de los servicios notariales y se acercan fácilmente al notario. Pero el arquitecto, el ingeniero, el que está en otros oficios o profesiones, lo ve como algo a veces lejano. Hay que acercarnos más. Y en esa tarea de 5 o 10 años, creo que está el reto para que nos volvamos un elemento muy presente en las decisiones jurídicas de la gente. Excelente, excelente escuchar eso. Mi última pregunta. ¿Qué le recomiendas, qué consejo le darías a estos jóvenes que nos están escuchando y que sueñan con ser notarios? ¿Qué les dirías? Que sí o sí se puede. No solo ser notarios, ¿no? El objetivo que traigan en mente. A veces nosotros somos el principal obstáculo. Hay 2 libros que creo que pueden ser muy significativos.
Uno de ellos se llama Hábitos Atómicos Excelente. y otro de ellos se llama Kaizen. Hábitos Atómicos, pues al final del día lo que hace es darte un método para darte cuenta de que sí puedes lograr cosas. Hacer claro los objetivos, hacerlos alcanzables y hacer lo necesario para alcanzarlos. Que es un poco lo que me pasó a mí con esta carrerita de 5 kilómetros. Claro. Todo reto significativo y grande está construido por pequeños objetivos. Y esos pequeños objetivos son alcanzables en la medida en la que nosotros nos disciplinemos. Claro. Y por el otro lado, Kaizen, un poco, o mucho de lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial, es que pues, Japón tiene que empezar a recuperarse y tiene que empezar a salir adelante pues, desde cero. Y entonces, de lo que hablan, que es muy parecido a Hábitos Atómicos, es mejorar diario un 1%. Todos podemos mejorar un 1% diario. Para eso necesitamos métricas. La inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo a eso. Claro. Data, métrica, es lo que hoy genera algoritmos y, en consecuencia, decisiones o influencia. Entonces, en este tema de Kaizen, se trata de tener mediciones de lo que estamos haciendo para poder medir que efectivamente estamos mejorando un 1% diario. ¿Quién no puede mejorar un 1% diario? Yo lo pongo de veras en mi caso de subirme a la banda y correr 5 kilómetros, pues de un día a otro, mejorar 1% era correr un minutito más, 2 minutitos más. Si es constante, se vuelve realidad. Yo creo que cualquier objetivo para estas nuevas generaciones, para estas promesas, que aparte dependemos de ellas porque son los que van a empujar al país, los que van a empujar el éxito de nuestra sociedad, que sí se la crean. ¿Por qué? Pues porque al menos yo estoy de este lado. Sí. Y insisto, tengo colegas que son brillantes, superdotados. No, yo estoy en la media. ¿Y cómo lo logré? Haciendo el esfuerzo continuo, disciplinado, apasionado, que te guste. Si no hay pasión, no hay energía. Entonces, pasión, disciplina, seriedad, y estoy seguro que cualquier objetivo sale. ¿Va a costar? Seguro. Claro. No hay nada gratis en la vida, pero la satisfacción es enorme. Guillermo, qué buena charla. Gracias Como a te ti, dije, Luis. iba a fluir muy rápido. Ya estamos llegando al final y pues nada más agradecerte el tiempo. Espero muy pronto, en algún par de años, volver a sentarnos y ver cómo estás en ese tiempo. Que así sea. Y pues nada, mil gracias a la audiencia. Nos vamos a despedir ahora. Guillermo Carranco, notario número 55 de la Ciudad de México. Muchas Mil gracias, Luis. Muy contento. Que les vaya muy bien y que nos veamos pronto. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego.